bienvenidos. Bienvenidos al podcast de hoy. Rosy, Hola. gracias por venir, es un placer tenerte. Gracias. Clau, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Rosy, qué gusto verte. Igualmente. Rosy, platícanos hoy de qué vamos a platicar en este capítulo. Ok, pues en esta ocasión algo que me gustaría platicar y que es un tema que veo muy frecuente es cuando como papás o como mamás estamos buscando un terapeuta para atender a nuestros niños. ¿Cuáles son esos puntos en los que nos debemos de fijar o cuáles son esos puntos que no pueden faltar para que estemos nosotros completamente pues seguros de que estamos yendo con el profesional adecuado? Ok, perfecto. Sí, ¿Quieres que te haga yo unas preguntas? como quieran, ¿no? Puedo empezar como a desarrollarlo un poquito y ya ustedes me van preguntando. Creo que número uno y muy importante, y esto también con adolescentes, es que la primer cita es con los papás, Ok. ¿no? Muy frecuentemente las personas llaman, están buscando una atención terapéutica y me dicen, pues es mi hijo de tal edad y yo ya te lo llevo, ¿cuándo lo puedes recibir? Ah, ¿No? claro. Ajá. Entonces, la primer cita la hacemos con los papás. Ok. ¿Por qué? Porque realmente son el contexto del niño y son los que nos van a brindar la información de qué los hace a ellos como figuras paternas, como cuidadores, el buscar una terapia o una ayuda para su hijo. Ok. A ver, yo quisiera empezar un poquitito antes. ¿A partir de qué edad puedo llevar a mi hijo a terapia? Mira, hay distintos tipos de terapia. Si estamos hablando de terapia emocional, yo creo que a partir de los 4 años, Ok. la verdad es que más chiquitos sí pueden haber cosas que queramos trabajar, que podamos afinar, pero no se van a realizar en una terapia individual. Ok. O sea, sería más bien como de grupo. Sería, sí, como grupo, muchas veces temas de integración sensorial, Ok. ¿no? O cuando tenemos a veces temas muy específicos, ¿no? Que digas, híjole, perdimos a un familiar o alguien cercano y entonces queremos encontrar la manera más adecuada de explicarle a nuestro hijo. O estamos viendo que tiene comportamientos que nos llaman la atención, ¿no? Y entonces sí, ya se evalúa, ¿no? Si lo podemos hacer en un acercamiento individual o si hay como especies de... Sí, como terapeutas que trabajan en grupo con varios niños y se puede hacer el abordaje. Me es muy importante porque luego los papás pueden estar como en los dos espectros. O súper ansiosos de decir es que necesito ayuda. O sea, me di cuenta que tener un bebé no es tan fácil y necesito y me urge ayuda. O el espectro de, ay no, me voy a esperar a que sea adulto. Ya cuando sea grande que él decida. ¿Cómo en qué edad es bueno empezar? ¿Cuáles serían los síntomas que yo tuviera que ver? Mira, aquí creo que se divide principalmente en o cuando a los papás algo les preocupa Ok. de la conducta de su hijo, de su modo de responder ante las situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Ok. O sea, por ejemplo, le dije que ya es hora de dormir y su reacción es que se desborda, es un berrinche muy grande. O he escuchado, ¿no? Que la mamá lo quiere vestir para ir al colegio y le pega a la mamá, le patea porque yo no quiero ir al colegio, ¿no? O peleas con los hermanos, como reacciones agresivas, ¿sabes? Por un lado tendríamos eso, ¿no? Que los papás les está preocupando algo. Y en otra esfera tenemos cuando la escuela nos está reportando que ven algo que no está como pues caminando muy bien en el desarrollo del niño y citan a los papás y les dicen, te recomendamos que lo lleves a alguna terapia. Ok, perfecto. A ver, Rosy, cuando tú nos hablas de que la primera sesión es importante que los que vayan son los papás, solo ellos o con su niñito. No, solamente ellos. Solamente ellos. Y ¿cuál es la idea? O sea, ¿qué tema abordas en la primera terapia con los papás? Para darles un poco más de contexto a quienes nos escuchan. Claro, mira, importantísimo, y este sería como uno de los puntos que nos vamos a fijar, es hacer una historia clínica. Ok. Una historia clínica detallada, más no exhaustiva. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Sí tenemos que investigar lo más que podamos de la historia de vida
de el pacientito que nos va a llegar, ¿no? Y muchas veces hay ciertas cuestiones que si yo nada más me quedo en platícame tu motivo de consulta o por qué estás aquí, hablando más coloquialmente hablando, quizá no me entero de si hay enfermedades previas, si este chiquito alguna vez tuvo un accidente o fue hospitalizado. O fue prematuro. Okay. O la familia cómo recibió su llegada, si tiene hermanos, si qué lugar ocupa en la familia, ¿no? Entonces, la idea es, ¿no? Con esta historia clínica, saber pues la situación de sus papás, no están casados, están divorciados, viven juntos, no viven juntos, todo esto que ya les mencioné, ¿no? Si en qué colegio va, ha tenido cambios de colegio o no, si ha tenido cambios, cómo ha sido su adaptación, cuál fue el motivo de los cambios de colegio, ¿no? Y aquí pues se abre una gama muy grande de posibilidades, ¿no? Te pueden decir, nos mudamos. Oye, es que, ¿qué crees? Nos mudamos y entonces, bueno, ya tenemos ahí un antecedente de un chiquito que se ha tenido que adaptar a una nueva ciudad, quizá, Claro. ¿no? O a lo mejor te dicen, no, pues es que lo sacamos de ahí porque estaba sufriendo de bullying, ¿no? Entonces ya tienes ese antecedente. O sea, es para contextualizar la situación del chiquito. Exacto, para que como terapeuta puedas reunir toda la información posible que te ayude a mirar a este niño en su contexto, ¿no? Que no se nos escape nada. ¿Y a qué me refiero que no sea exhaustiva? No nos vamos a ir, o por lo menos yo no es mi estilo, irme a si la mamá le dio pecho o no, si no, o sea, como esas cosas siento que no es mi estilo, pero sí tratar de reunir toda la información posible. A ver, lo dijiste muy bonito y quiero hacer un énfasis porque yo escucho mucho a las mamás diciendo, no le voy a decir. Okay. No le voy a decir porque no quiero que lo etiqueten, no le voy a decir porque yo considero que no es importante, no le voy a decir porque no quiero que piense otras cosas. ¿Qué les podemos decir a las mamás para tranquilizarlas en ese aspecto? La verdad que mi sensación siempre ha sido que más bien ellas son las que están muy angustiadas. Okay, sí. Y entonces tratan de no dar información como para no poner en riesgo, en jaque a su hijo. Y al revés, siento que lo hacen. Y te digo siento porque yo no soy especialista de niños, pero soy mamá. Sí. O sea, y he convivido con muchas mamás. O sea, incluso cuando yo tuve que llevar a mi hijo a terapia, y si quieres ahorita les platico, pero muchas mamás que eran así de, pero ¿por qué les platicas todo? ¿O qué vas a decir? ¿Qué le podemos decir a una mamá para tranquilizarla un poco justamente en esta parte del diagnóstico? En la parte de queremos conocer su contexto. Mira, yo creo que también ahí tiene mucho que ver el profesional que va a atender a ese niño, cómo se coloca en disposición y en no juicio hacia esta mamá o estos papás que están viniendo a pedirme ayuda. ¿No? O sea, perdón que te interrumpa, eso sería un gran punto para decidir o sea, ir con un profesional que realmente te permita sentirte en un lugar seguro y no juicio, ¿no? Porque él no está para enjuiciar, él está para tomar información que sea de valor para poder ayudar al pequeño. Exacto, estamos ahí para ayudar, no para juzgar. Y a lo mejor esto lo podríamos poner como un primer banderita roja, ¿no? Si tú cuando llegas a pedir ayuda para cualquier tema de tu hijo, te sientes juzgado como madre o como padre, ahí no es. Okay. ¿No? O sea, ahí no es definitivamente, hay... Y a ver, esto yo también lo cuento como en mi experiencia como mamá, cuando en algún momento estaba buscando ayuda terapéutica para una de mis hijas, ¿no? En donde había historias clínicas o profesionales que te preguntaban, ¿no? Casi como para encontrar en dónde estaba la falla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alimentaste a tu hija con pecho, seguramente ahí está, ¿no? Ahí hay una falla en el vínculo y por eso, ¿no? Y creo que no se trata de eso, se trata de escuchar cuál es la situación, por qué preocupa, ¿no? Y estar en una disposición mirando al otro como un ser humano, ¿no? Como un ser humano que en el mejor de los casos está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Y que claro que lo que más quiere
es el bien de su hijo. Y también con una sensibilidad de que para que estas personas ya hayan llegado a un consultorio a pedir ayuda, es porque verdaderamente no la están pasando bien. Claro. Sí, están sobrepasados, están rebasados. Y a veces sirve también compartir nuestra experiencia, ¿no? O sea, esto que tú dices. Sí, claro. A ver, y si quieres te platico yo un poco a mí qué me pasó. Yo tengo 2 hijos, ya todos lo saben. Mi hijo chico, yo desde pequeño tenía un gran temperamento, vamos a ponerlo así. O sea, hacía saber su voluntad. Pero la verdad que fuera de eso era un niño muy, muy amable. Era un niño que se expresaba muy bien. Pero todo lo que tenía que ver con control de esfínteres le costó mucho trabajo. Y habían cosas que eso ha sido, porque aún yo siendo psicóloga, habían cosas que a mí no me hacían ningún tipo de sentido. Como por ejemplo, y ahorita lo dijiste, hacía unos berrinches para irse a dormir, pero abismales, o sea, aventaba cosas, empujaba sillas, o sea, nunca nos pegó a nosotros, pero sí había una como desesperación, esa era la palabra, no quererse ir a dormir. Y después al día siguiente hacía comentarios como si ayer soñé muy feo. Y yo la verdad que ya no sabía qué hacer, porque decía, pues es que si ayer soñaste feo, pues ¿qué hago hoy? O sea, con la experiencia del mayor, que si algunas veces nos tocó que se despertó llorando, vas y lo apapachas y le dices, papi, aquí estoy, no pasa nada. Él en la mañana, como en una posición, porque también tiene como esa personalidad, es como muy cool, decía, ayer soñé horrible. Y entonces yo no entendía. Y después empezamos a tener problemas con no sé, me acuerdo que yo pasaba, por ejemplo, por él en una fiesta, estaba chiquitín, tenía 4, 5 años, chiquitín. Y yo le decía, hola papi, ya vengo por ti, no sé qué padre, la pasaste bien, sí, que bueno. Oye, ¿qué es el pipí? Nos vamos. Y me decía, no, y ahí se hace pipí. Y yo decía, algo no está bien, o sea, algo no está bien. Y yo dije, algo no está bien, es algo que yo no puedo manejar. O sea, literal llegué a terapia y dije, es que de la manera que lo sé acostar para que se duerma, no está funcionando. Y se ponía peor cuando no estábamos nosotros. O sea, cuando lo dejábamos a cargo de cualquier otra persona, es cuando hacía como estos berrinches. Y conmigo era el de repente hacerse pipí. Te digo, en momentos que de repente íbamos a ir al baño, me dijiste que no tenías ganas. Y sobre todo esta parte, este reporte de dormir mal, tuve pesadillas, soñé feo. Y yo me acuerdo que yo llegué a buscar terapeuta y tuve 1000 citas, te tengo que decir la verdad. O sea, yo creo que sí conseguí, de hecho, el típico teléfono que le hablas a la terapeuta y te dice, ay, no tengo espacio, te hablo en 3 meses, y yo no puedo esperar en 3 meses. O sea, porque nuestra relación es la que ya se estaba afectando. O sea, yo sabía que si yo seguía aquí, nuestra relación se iba a afectar. Y luego me acuerdo que fui con otra persona que yo no me sentí cómoda, era un hombre altísimo, y yo no soy particularmente chaparra, su silla estaba hasta más alta, no sé, algo no me encantó de él. Y yo creo que fui con otras 2 personas más, hasta que finalmente llegué a un consultorio que parecía de niños, que estaba pintado, que habían sillas chiquitas, digo, eso lo platicarás tú, pero que yo dije, ay, se me hace que va a ser como amable para él. Y fue, la verdad es que es pesado, es doloroso, llegas un poco desesperada, como con esta creencia, es que sí lo quiero ayudar y de verdad, ya no me quiero seguir matando con él. Te puedes imaginar que cuando el pobre se hacía pipí, yo le decía, ay, qué lindo, o sea, era un ¡cómo demonios! O sea, claro. ¿Cómo demonios? Y ya no estamos yendo, te ofrecía el baño, o sea, era una desesperación, la verdad que de mi parte terrible. Y sí, y me acuerdo que cuando llegué, el explicar un poco la historia, sí te pones a pensar como qué partes les platico, ¿no? Claro. O sea, qué partes realmente son relevantes en la historia de él. Y pues yo me dejé guiar por terapeuta. O sea, y decir, pero literal es mi cruda realidad. O sea, que a veces te sientes un poco encuerada, no encuentro otra palabra. O sea, pues sí, tengo que llegar a encuerarme y decirte, esta soy, y ayúdame. Y bueno, al final lo que tenía eran terrores nocturnos. Y tenía terrores horribles, o sea, sí soñaba espantoso, pobrecito. Y nos ayudó, la verdad que al final nos ayudó mucho el terapeuta y fue un periodo corto, o sea, también lo que fue maravilloso es que fue un periodo corto. O sea,
Lo trabajó, iba con él, el terapeuta me decía, a veces te puede decir que hicimos, a veces no. Yo salía y le decía, hola, ¿cómo te fue? Y me decía, no hicimos nada. Y yo me quedaba callada, bueno. Yo espero en Dios que se hayan hecho algo. Sí, sí, sí. Sí. Y me iba. Y esa es como mi historia. Sí, y ahorita tocaste puntos bien importantes, ¿no? Que es, bueno, además de un espacio en donde, por supuesto que no va a haber un juicio hacia el niño, pero tampoco hacia los papás. Un espacio dispuesto para el niño, ¿no? En ocasiones, sí, hay consultorios, como tú dices, ¿no? Como con sillas pequeñas, ¿no? Lo más importante es que sea un espacio seguro y un espacio en donde se cuente con los materiales necesarios para que el niño pueda llevar a cabo un proceso. Porque con los niños, pues no es como con un adulto que nos sentamos a platicar, ¿no? Hay muchísimas herramientas que podemos utilizar, como son el juego, ¿no? A través del arte, a través de, pues, de distintos materiales que usamos con los niños, a veces casitas, a veces pues, los muñequitos de una familia, ¿no? Que tú veas que el terapeuta cuenta con estos materiales que están dispuestos para trabajar con el niño. Otra cosa bien importante es que sepamos que para el niño nosotros vamos a ser un extraño. El terapeuta. El terapeuta. Claro. El terapeuta es un extraño. Claro. Y de primer momento, decirle a un niño, vas a entrar en este espacio y vas a estar encerrado 50 minutos o una hora con esta persona que tú no conoces, porque pues hay algo que tenemos que arreglar en ti, a mí me parece muy amenazante. Okay. Yo no hago ese abordaje. Okay. Para nada. Entonces aquí yo, Rosy, tengo dos modalidades, ¿no? Una es, al principio entran con su mamá, mientras que se van familiarizando con el espacio, conmigo, se van sintiendo en confianza. Y casi siempre, a mitad de la primera sesión o en la segunda, ellos solitos sacan a su mamá. Okay. O sea, ellos solitos te dicen, mamá, ya nos puedes esperar afuera, Okay. ¿no? Y saben perfectamente, ¿no? Incluso llegamos a abrir la puerta entre la sesión para que ellos puedan visualmente constatar que su mamá está ahí afuera sentada y que en el momento en que ellos quieran pueden salir y buscarla, salir y enseñarle, ¿no? Hice este dibujo, hice lo otro, o nada más quería saber que estabas aquí, ¿no? Esa es una modalidad. Otra modalidad que ahorita por cuestiones de tiempo ya no la aplico tanto, pero en un tiempo la hice y funcionaba muy bien, era recibir a los niños no en consultorio, sino en un espacio abierto como un jardín, ¿no? O sea, como, bueno, en donde yo vivo, ¿no? Que es en un jardín, en un área como dispuesta con jueguitos para niños, en donde nos sentábamos, trabajábamos, pero no le estábamos enviando la información al niño de hay algo que tenemos que cambiar en ti y entonces por eso vienes aquí. Okay. ¿Saben? Sino hacer una experiencia mucho más lúdica, mucho más relajada, mucho más amigable para el niño. Porque no queremos reparar una cosa y romper otra. Claro, y ¿no? la culpa, ¿no? Sí, ¿no? Como decir, ya no sé, ya no me hace estas rabietas, pero ahora se quedó con una inseguridad de hay algo malo en mí. No, y qué bueno que lo dices y muchas gracias, porque también esta parte del respeto al niño es bien importante. Yo no puedo empezar un proceso terapéutico faltándole el respeto a mi hijo. Y yo no puedo como mamá decirle a mi hijo, te voy a faltar el respeto para que estés mejor. Sí, o voy a pasar por encima de ti para que tú te comportes como yo quiero que tú te comportes. Sí, porque no puedo contigo. Sí. Y eso creo que en muchas ocasiones, si no se lleva con un buen terapeuta y que esté capacitado para, se puede dar muy fácil. Porque entonces el niñito siente culpa. O sea, entonces que mi mamá quiere que me arreglen. Exacto. Okay. Sí. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? También la cuestión del tiempo, que lo mencionabas hace rato, ¿no? La idea es que no sean procesos eternos, ¿no? En el tiempo, la idea es que sea un proceso suficiente, ¿no? ¿A qué me refiero con suficiente? No lo vamos a alargar de más, ni tampoco con a lo mejor 3 sesiones ya vamos a lograr resolver el problema. Cada caso es distinto, pero en la mayoría de los escenarios
lo que hacemos es trabajar con el niño y brindar herramientas para casa. Okay. ¿No? Porque nosotros tenemos al niño 1 hora en la semana. El resto de las horas las pasa en casa con sus papás. Entonces, si yo como terapeuta le brindo las herramientas a los padres o a los cuidadores, el proceso del niño va a ser mucho más sostenible en el tiempo, duradero y rápido. Ok, entonces hay una parte donde me tienen que involucrar a mí como papá. 100%. O sea, hay una parte donde terapeuta. ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿me hablas también en sesión? ¿Me avisas después? ¿Me avisas terminando? Mira, yo lo manejo de esta manera. Siempre les pido a los papás que me den 1 o 2 sesiones para yo tener de alguna manera como un diagnóstico o por lo menos un pronóstico de lo que va a ser el trabajo con este chiquito. Okay. ¿No? Entonces atiendo al niño, como dije, ¿no? 1 sesión o 2 sesiones, posteriormente tengo otra cita con los papás en donde les platico qué fue lo que yo observé. Muchas veces si realicé algún tipo de prueba, ¿no? Como en cuanto a dibujos y así, se las muestro, les platico mi impresión general y les digo aproximadamente como cuántas sesiones creo que nos va a tomar y también como en qué voy a necesitar que ellos se involucren, ¿no? Y de alguna manera como para estar todos los adultos de acuerdo, ¿no? Y que todos los adultos pongamos sobre la mesa aquello que queremos trabajar y aquello que nos preocupa. Porque muchas veces en este segundo encuentro con papás salen otras cosas, ¿no? Como de, Rosy, es que se nos pasó decirte que, ¿no? Y sale un poco más de información, ¿no? O no habíamos pensado que esto fuera importante, pero quizá en estos días se ha estado agravando y también te lo queríamos decir. Y entonces tenemos un plan de acción, ¿no? Por otro lado, ¿no? Además de decirles a los papás en qué voy a necesitar que se involucren y de qué manera, hay un canal de comunicación abierto todo el tiempo, que es un chat, ¿no? que tengo yo con papá y mamá. Okay. En donde tanto ellos pueden escribir, oye Rosy, ¿qué crees? Esta semana tuvimos este evento, o surgió esta situación que nos preocupa, o que queremos que trabajes con fulanito, ¿no? O yo también puedo escribirles, fíjense que en esta sesión sucedió esto, el otro, ¿no? O sea, sin ser como un reporte exhaustivo, pero sí informando, ¿no? Sí manteniendo ese canal de comunicación que me parece que también pues da confianza. Lo que pasa en las sesiones, ¿se puede reportar? Sí se puede reportar porque estamos hablando de menores de edad. Okay. Claro que hay, dependiendo de la edad del niño, cuando ya estamos hablando más de preadolescentes o adolescentes, la confidencialidad se guarda a menos que el adolescente esté en peligro o alguien más. Okay. Si estamos hablando de niños, sí lo reportamos a los papás. Okay. ¿Y yo qué hago con esa información? O sea, yo llego con mi hijo y le digo, oye, fíjate que me dijo tu psicóloga. Ajá, no, sí, muy importante esto que dices, Alisa, porque la idea es brindarte información para que tú como mamá le puedas ayudar, lo puedas manejar, pero no justo decirle, oye, me dijo tu psicóloga, porque entonces hacemos que el vínculo de confianza con el niño se vuelva muy frágil. Okay. Sí, o sea, a ver, te voy a contar mi historia. A mí, o sea, nunca me dijeron qué pasaba en la sesión de la terapeuta, pero si el terapeuta me hubiera dicho, no sé, oye, fíjate que tu hijo opina que eres una gruñona, cosa que era cierto, yo sí imagino que una mamá puede llegar a decir, qué poca, me acusaste. Sí. Y creo que tiene completamente un despropósito ahí. Claro. ¿Qué hago yo como mamá si me siento lastimada o ofendida o dolida por lo que me dice el terapeuta? Aquí es bien importante también, ¿no? ¿Cómo comunicamos a los papás? ¿No? Y por supuesto que nosotros no vamos a hacer el proceso terapéutico de esa mamá o de ese papá. Okay. Entonces cuando consideramos que tal vez ellos tengan un área de oportunidad, algo que trabajar, lo podemos comunicar pero de una manera muy respetuosa. Okay. ¿No? Y muy dejándolo a que es una opción y a que es su decisión. Es decir, yo no puedo mandar a terapia a los papás de mis pacientes, ¿no? Ni mucho menos agarrarlos yo como pacientes. Okay. Sino sería un ofrecimiento, una sugerencia y siempre dejándolo como a criterio
del papá a la mamá. Ok. Pero sí recomiendas que siga tus señalamientos, pero nunca poniendo de manifiesto que digan, es que tal cosa me lo dijo Rosa, ¿no? Sino como parte de un proceso en el que todos están articulados en pro del niño. Exacto. ¿Qué más te tendría que aclarar? ¿Qué más te tendrías? Pues hablamos del ambiente, hablamos de que tengan espacio, que tengan los recursos, que tengan material, hablamos de esta parte de entrar poco a poco, primero tengo que ir yo, ¿qué más sería importante que los papás hagan? Bueno, por supuesto, ¿cómo observan a su hijo? Si asiste contento a las sesiones, si sale, cómo sale, ¿no? ¿Cómo tendría que salir? No necesariamente feliz y brincando de alegría, pero sí que vayas viendo un cambio paulatino o un avance poco a poco en aquello que era pues el motivo de consulta, ¿no? En aquello que tú querías trabajar. También muy importante, cuando son temas que ya no le competen solamente al psicólogo, ¿no? Que ya no son solamente emocionales, una manera también de ver que esta persona es profesional es cuando te refiere con otros profesionales o con otras personas que pueden ayudar a tu niño. ¿Cómo quién da los Por ejemplo, tuve hace ya un tiempo una niña que venía, me la traían porque los papás veían como problemas de ira. ¿Ok? Problemas de ira que bueno, se fueron incrementando hasta que a ellos les daba miedo que le hiciera daño a sus hermanos chiquitos, ¿no? Pero daño me refiero como a que de pronto un día encontraron abajo de su almohada de la niña unos cuchillos. Daño, sí. Y decían, es que a veces se enoja tanto que parece que no es ella. Y se le puede ir a los golpes. Esta chiquita tenía 8 años y hagan de cuenta que hermanos como hacia abajo, ¿no? Okay. De 5 y de 3, ¿no? Se le puede ir a los golpes al más chiquito y que de pronto ven que tiene el cuchillo, ¿no? Entonces, trabajando con ella en sesión, lo que tal vez podríamos esperar, pues era una niña con muy poca tolerancia a la frustración y que se enojara muchísimo, ¿no? Entonces empezamos a trabajar el enojo. Y de pronto en los juegos, a propósito, bueno, yo no me dejaba ganar. Yo hacía que ella perdiera, como para ver cuál era su reacción. Y les quiero decir que durante todo el tiempo que yo la vi, ella fue encantadora. Encantadora a un punto que yo decía, es que ¿por qué la traen los papás? De verdad que para nada me suena que esta chiquita se pueda enojar al punto de estamos preocupados, ¿no? Sí, claro, porque o sea, lo esperado es que esa persona se muestre así, en sesión. O sea, que cuando tú la frustres o tú la enojes, pues se enoje como se enoja normalmente, ¿ok? Y entonces empecé a observar ciertos datos que a mí me indicaban que no era algo que yo tenía que trabajar, sino que tenían que ir con un psiquiatra. Es decir, el psiquiatra que atiende a los niños, ¿no? Entonces también, si el tema de tu hijo no es puramente emocional, no nada más te tienen que decir, a ver, yo ya no lo puedo tratar o ya se fue de alta, te tienen que dar una respuesta. Ok. Y por otro lado también, si tú te das cuenta que tu hijo no está avanzando, no está mejorando, te sientes dando vueltas y no hay una respuesta, igual y también por ahí no es, ¿no? O sea, seguramente hay alguien que pudiera estar pues más calificado para lo que tu hijo ahorita está necesitando. Ok. Y a ver, qué bueno que lo dices, y si quieres, no sé si es ahorita, bueno, creo que ahorita lo podremos tocar un poco. A mí me hace luego mucho la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Okay, sí. Creo que lo podríamos tratar pensando en niños, o sea, pensando en qué momento ya tengo que ir con uno o con otro. Un psiquiatra es un médico que está capacitado para recetar fármacos, ¿no? Y estos fármacos pues ayudan en el manejo de la ansiedad, en manejo de depresión, ¿no? Igual como de pronto ayudar en la regulación de las emociones, estabilizadores del estado de ánimo. Un psicólogo, si bien algunos podemos tener conocimiento
de estos fármacos, de cómo operan o de cuáles son las mejores opciones. No estamos capacitados para recetar. Ni tampoco tenemos toda la información como bioquímica de si yo le receto a mi paciente tal medicamento en tal cantidad, qué efectos va a tener. Necesitamos ir con un psiquiatra. A ver, el ejemplo que yo siempre les doy, que lo voy a decir y me dices si está bien o mal. Sí. Un poco el ejemplo que yo les doy es cuando una persona se está ahogando, el psiquiatra te pone los flotis, pero el psicólogo te enseña a nadar. O sea, el psiquiatra es el que te ayuda a que te mantengas a flote, pero no solamente el psiquiatra. O sea, el psiquiatra te ayuda a que no te ahogues pues, pero para aprender a nadar y poder moverte en esa alberca necesitas ir a terapia. ¿Sí? Así es, sí. Me gusta. Ok, sí, porque es importante, porque luego la gente pregunta, oye, ¿qué hago? O la segunda pregunta es que si voy con un psiquiatra, ¿tengo que ir con un psicólogo o pueden trabajar juntos? La mayoría de las veces trabajamos juntos y de hecho es lo ideal. Y yo el ejemplo que les pongo, ¿no? Sumándome a esta metáfora que haces, es imagínate que te rompiste un pie y tienes que recorrer un camino. Lo puedes recorrer sin un vendaje o sin muletas, pues chance y sí. Te va a doler más y te vas a tardar más. La labor del fármaco sería hacer ese vendaje y esas muletas, ¿no? O ese yeso, del cual tú te puedes apoyar y de todas maneras es el mismo camino, ¿ok? Igual lo vas a transitar, pero lo vas a hacer con menos dolor, no sé si sin dolor, pero sí con menos dolor y en menos tiempo, que si te mando así, ¿no? Entonces, lo ideal es trabajar en conjunto. Pero también lo ideal es, no quedarte nada más con las muletas, como también caminar el camino. Sí, claro, como tener ahí justamente esto que tú decías, ¿no? Enseñarte a nadar, enseñarte a moverte en esta situación para que llegue un momento en el que ya no necesites los flotes o ya no necesitas esas muletas, porque ya sanaste, porque ya aprendiste. Okay. Y por ejemplo, retomando el ejemplo de la niña que mandaste al psiquiatra, ¿tú seguiste su proceso también? ¿O nada más se fue con el doctor? Sí seguimos el proceso, pero realmente nos dimos cuenta que era más un tema de justo, o sea, era tanta la emoción que se desbordaba que no eran nada más las técnicas que ella pudiera aprender en el consultorio, sino que necesitaba como algo más de cerca, ¿no? Para regular. Estaba, justo lo viste muy bonito, este yeso que te contenía. Exacto. O sea, esta parte sí era hasta acá, tu emoción llega hasta acá. Sí. Okay. ¿Qué otra pregunta tengo? Por ejemplo, en el caso de mi hijo, que no me platicaba nada de lo que hacía, ¿es normal, es común, nada más es un gato y nunca me contó? No, sí es súper común, porque como decíamos, ¿no? Los niños son niños, pues siguen siendo personas. Entonces, el espacio terapéutico también lo van haciendo un espacio muy suyo, que cuidan mucho, ¿no? Y la relación con su terapeuta, pues, empieza a ocupar un lugar muy especial, en donde como por qué te contaría lo que pasa en ese espacio tan íntimo. Okay. ¿No? O donde trabaja a lo mejor cuestiones que para él, en su edad, en su tamaño, pues son tan importantes y tan profundas, ¿no? Entonces, sí, es totalmente normal. No, a mí la verdad que me daba mucha risa mi hijo, porque yo, de hecho me preguntaba qué esperaba él cuando él salía y me decía, no hicimos nada. Claro. No, porque creo que en la mente de un adulto, pues no hacer nada en terapia es me quedé callada. Entré y me quedé callada, ¿no? Sí. Y yo me quedo con, pues no, seguramente jugaban y seguramente dibujaban y seguramente hicieron algo porque eventualmente sus errores los pararon, controló los esfínteres sin problema, fue, no me acuerdo si estuvo 6 meses, fue de veras un periodo y tuvo avances. Y de hecho si le preguntas hoy que ya es adulto, le preguntas, tiene algunos pequeños recuerdos de esos terrores, sí te dice que soñaba que iba a la escuela caminando y se explotaba y se morían todos, sí era pobrecito, sí era terrible lo que soñaba, pero sí lo procesó. Un poco otra vez, para estos miedos de estas mamás, de que son como estas mamás super helicópteros, de que están como muy al pendiente y muy preocupadas de decir, es que ¿qué pasa allá adentro? Entonces, lo que nos recomiendas es tener ojo en el proceso.
si los veo más tranquilos, si los veo... Alguna vez tú y yo platicábamos, ¿te acuerdas de que tu hija llegaba y aventaba la mochila? A veces esos pequeños detalles, que deje de aventar la mochila y le digas, hola, ya llegué, es todo el cambio que necesitas para darte cuenta que ese niño va progresando. O sea, quizás esas son las cosas en las que te tienes que mostrar. Quizás se enoja menos, o quizás está más tranquilo en otros aspectos, aunque no te haga un reporte así. En el minuto 1, Claudia dobló la pierna y entonces yo me sentí mucho más tranquila. Sí, y mira, también me ha tocado, justo como tú dices, ¿no? Papás igual y más helicóptero, más aprensivos, que, a ver, esto ya tendrían que verlo con su terapeuta si accede o no. Y que sí me pedían de pronto reportes, ¿no? Como de, pues, quiero saber qué hicieron en esta sesión, ¿no? Y no era un reporte así tan detallado como llegó, dobló la pierna, etcétera, pero sí era, trabajamos, manejo del enojo, usé esta técnica, hicimos un volcán, hicimos que hiciera erupción, le expliqué, y la reacción de Juanito fue tal, tal y tal. Sugiero en casa esta lista de cosas y sí lo he llegado a hacer en cada sesión de ciertos niños, como un reporte acerca de qué se trabajó, cuál fue la reacción del niño y qué recomiendo en casa. O sea, sí se vale. Yo porque soy un barco y quizás yo confío demasiado, pero sí se vale. Claro, o sea, sí se vale decirle al terapeuta, oye, platícame, pero... O sea, ese es el reporte más o menos que te van a dar. Trabajamos esto, hicimos esto y sí se vale. O sea, si tu papá quiere saberlo, lo puedes pedir. 100% se vale y yo lo platico mucho con los papás. A ver, ustedes me están confiando a su tesoro más valioso. Y su tesoro más valioso entra aquí 1 hora, cerramos la puerta y ustedes no tienen idea de qué está pasando. Y están haciendo el esfuerzo de traerlo, de pagar por este proceso y sobre todo y más importante la confianza que están depositando en mí o en el terapeuta, que sea el caso, ¿no? Como de estoy confiando en ti porque veo esto, porque me preocupa esto, porque me duele enormemente, ¿no? Entonces, lo mínimo que se merecen es saber qué sucede ahí dentro y por supuesto que se puede y ahorita que lo dices, Rosy, yo me recuerdo cuando yo llevé los dos, el otro luego les platico, pero este en especial yo venía muy nerviosa, o sea, que dices, ayúdame, o sea, algo le está pasando que yo no lo puedo controlar. Entonces, claro que vas con la ansiedad a todo lo que da, o sea, esperando lo mejor, pero preocupada, diciendo, oye, sí necesito entender qué demonios está pasando. O sea, o sea, sentir que te lo... A ver, es que son horrible, pero en mi cabeza fue como cuando chocas un coche, ¿no? Claro. Please dime cómo va el avance, o sea. Sí. O esto que dijiste de, arréglamelo. Arréglamelo, ayúdame a arreglarlo. Exacto, pero pues dime cómo vas, ¿no? Exacto. O sea, porque a veces quizás va a ser de, ahora vamos a desmantelar todo, y es así de, ok, pues desmantelémoslo. No, quizás te pueden decir, oye, fíjate que puede estar más irritable, o puede estar más nervioso. Que digas, ok, pero entiendo que es parte del proceso. Digo, pues porque venga mal, pues, y era una cosa así, te juro que era chiquitito. Es así, ay, ayúdame, no estoy pudiendo. Sí. Y aparte creo que aquí hay otro punto muy importante, que es también hacer entender también a los papás que es importante que formen parte de este proceso. Claro. ¿No? O sea, porque si tú de esta manera, a través de los reportes y todo, los haces también responsables y los involucras en el proceso. Y creo que para el terapeuta esa parte es fundamental, porque ellos están pues 24/7, ¿no? Bueno, exceptuando las horas que van a escuela y todo, pero son todo. Entonces, lo que ellos vean, lo que ellos escuchen, o sea, muchas cosas para ti también es información muy valiosa. Y el que a través de esos reportes y de decirles, pues hay que trabajar esto, hay que dibujar o hay que hacer lo que haya que hacer, también es una manera de ayudar a que ese proceso sea más rápido y aparte que tenga un buen final, ¿no? Exacto. Porque si ellos dicen, pues ya lo mando, tomando el ejemplo de Alisa, pues llego con mi niño, se lo dejo, le digo arréglalo, y yo hago esto como papá diciendo, pues es la responsabilidad del terapeuta, pues creo que no es lo que se espera,
¿no? Es así. Así es. No, bueno, y también hay veces que te involucran en la dinámica. O sea, yo me acuerdo, fíjate que, o sea, me acuerdo que sí, algo nos ayudó que cambiáramos como cierta rutina para dormir. Ok. Pero creo que fue la única como sugerencia. Ok. Pero, y sí me pidió que lo deje de regañar. Sí. No, bueno, pero venía de una desesperación No, te terrible, entiendo, o sea, sí. y ya le pedí perdón muchas veces. No, o sea, pero en esta parte de los papás, y a ver, me pongo yo un poco de ejemplo, porque yo escucho mucho eso de, ay, es que es psicóloga. Y lo que yo les digo es que, espérate, una cosa es que los entrenaron para tratar gente, y otra cosa es que tú en tu vida personal sigues siendo un ser humano. Por supuesto. O sea, y no eres terapeuta de tus hijos, y cuando eres mamá no eres terapeuta. Y también decirles, se vale, o sea, y entendemos perfectamente esta desesperación y esta angustia de decir, es que las herramientas que yo tenía ya no me están funcionando. Exacto. Entonces ya no estoy pudiendo. Y creo que para mí es el momento de ir a terapia. Yo incluso, yo que trabajé en escuela, te diría, yo no me esperaría que la escuela te mande. Yo sí creo que como mamá tienes ¿Sabes? ese instinto de decir, se está saliendo del promedio de sus amiguitos, Exacto. o mi otro hijo no hacía eso, porque luego en la escuela es muy tarde. Yo me acuerdo incluso con este escuincle, cuando yo llegué a la evaluación de la escuela, decirles, oye, fíjate que el niño está yendo a terapia, que mejor, porque sé que es un encanto. Y yo dije, uff, qué bueno, porque conmigo no, y ya lo que seguía era que se desbordara para acá. Y creo que parte de lo que logramos contener del daño fue eso, fue que nada más volvía loca a su madre. No a todos los de su alrededor. Sí. Y creo que hay veces que esa es la parte que tenemos que ser como papás bien sensibles. Y decir, échale la mano antes de que se vuelva un problema Sí. mucho más grave. Sí, por supuesto. O sea, en especial en el control de esfínteres, yo les dije, por ejemplo, nunca tuvo problemas de control de esfínteres él en el colegio. Y yo le decía, es que ya para cuando te mandan 4, 5, 6, 7 cambios de ropa, ya también sus amigos empiezan a molestarlos y no es lindo. Claro, claro. Y bueno, yo aquí también otra cosa que veo es hacer mucho hincapié y mucho énfasis en que muchas veces como papá sientes que es tu culpa. Claro. O sea, ¿qué estoy haciendo yo que mi hijo tiene todo esto? Y aquí lo importante es qué sí puedes hacer para que todo mejore, ¿no? O sea, porque nadie, o sea, no llegas con, o sea, el niño no llega con un manual, ¿no? En la mano de atiéndeme así, mamá, y esto es lo que me gusta, no, o sea, es un descubrimiento de ambas partes, es ir ajustando cosas. Entonces, si hay momentos en que se sientan sobrepasados e incómodos en familia, pues hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y no esperar a que esto explote de peor manera. Entonces, creo que si empiezan a sentir incomodidades, pues hay que buscar ayuda. Al contrario, hay mucha, o sea, no sientan esa culpa porque pues nadie nace sabiendo. Exacto. Entonces, saber que hay quien los pueda acompañar, y esto es una invitación a que sí sepan que todos como papás somos vulnerables a... Fíjate que lo dices divino y yo quisiera aumentar un poco lo que dices, porque no eres culpable, pero sí eres responsable. Exacto. O sea, y desde esta responsabilidad de decir, esta cosita es mía, y me toca a mí ayudarlo a que se desarrolle de la mejor manera, creo que si encuentras en tu responsabilidad, puedes pedir ayuda muchísimo más fácil. Y yo siempre les digo que yo odio este mote del Día de las Madres, porque yo soy, no eres cocinera, y no eres psicóloga, y no eres doctor, y no eres pediatra, eres nada más su mamá, y es suficiente que seas nada más su mamá, y una mamá que es suficiente es capaz de decir, oye, Rosy, especialista, arréglame, se me desarmó, lo descompuse, no sé qué hacer, la estrategia que a mí me servía ya no me sirvió. Y creo que todos los que tenemos más de un hijo nos damos cuenta perfecto cómo hay cosas que te sirven con el primero que con el segundo para nada. Y yo creo que se los he platicado. Yo con el primero yo les decía, esto va aquí o en la basura.
Y el primero recogía divino y su cuarto quedaba impecable. Y hasta el día de hoy la verdad que es muy organizado. Y el chiquito le decía, esto va aquí con la basura. Y te decía, esto ya no quiero, esto es basura, esto tíralo. Y se ponía a hacer limpieza. Y yo decía, ¿cómo esta herramienta que con el primero me funcionaba tan bien, con el segundo no? Y bueno, yo me tuve que adaptar y decir, claro, el primero guarda, el segundo hace limpieza, pues hagamos limpieza. Y ni modo, le tenía que decir, ¿de veras no lo quieres? No, ok, para afuera. Y adaptarte con los hijos, pero decir que seas mamá es suficiente. No tienes que saber más, 100%. no tienes que ser perfecta. Nada más llegar y decir, oye, creo que mi hijo no está funcionando como debería, o no se le está haciendo tan fácil la vida como debería, o no se está adaptando tan sencillo como debería, sin culpa. Nada más es tu responsabilidad levantar la mano y decir, quiero ayuda. Y creo que también aquí un punto muy importante es decir que él tiene su propia personalidad. Claro. Porque yo creo que a veces también, como, y nos pasa en nuestras relaciones, o sea, es que yo quiero que él me regale flores. Claro. A lo mejor no le late, ¿no? Como a tu pareja, pero te demuestra el amor de otra manera. Con los hijos creo que es lo mismo. O sea, cada uno tiene su propia personalidad y no está mal que de repente tu hijo te caiga gordo. Digas, No. o sea, Y sabes que también luego los niños son bien honestos y también ellos saben cuando las cosas no les está funcionando. Ahorita me acordé una vez que mi hijo, el grande, golpeó al chico. Y su papá Lidino lo sentó así en la mesa de la cocina. Le dijo, papito, estaba llorando y llorando. Dijo, papito, no te preocupes, fue sin querer. Y el canijo le dijo, no, fue con queriendo. Sí quería golpear a mi hermano. me cayó gordo. Sí, y entonces me volví yo con el chico y le dije, deja de golpearlo a tu hermano. Pero en esta parte de decir, los niños también identifican su dificultad. O sea, si nos acercamos con ellos y les preguntamos, oye, ¿quieres ayuda? Muchas veces ellos también se identifican con lo que les estamos hablando. Rosy, pues muchísimas gracias. Sí, gracias. ¿Qué quieres decir antes que digas, híjole, esto se me quedó en el tintero? No me quiero cerrar este podcast sin decirles algo más a los papás. Pues igual y cerrar con esto, ¿no? Que dicen ustedes de no tenemos que ser todólogos, no tenemos que saberlo todo, podemos pedir ayuda y creo que justo esto, ¿no? O sea, si nos rodeamos de gente que nos pueda ayudar, que tenga una información que a lo mejor no tenemos en ese momento, no nada más en cuanto a acercarnos a pedir ayuda, acercarnos a lecturas, acercarnos a lo mejor algún podcast que nos guste y que tenga información que nos puede servir, ¿no? Creo que siempre ayuda. Y esta parte, ¿no? Como de saber que sí no somos culpables, somos responsables por estos chiquitos y que bueno, ya el profesional será el indicado para decirnos cuál es el camino a seguir, si es que es necesario un proceso, si es que no es necesario, si es que con quién tengo que ir, ¿no? Creo que eso sería lo más importante. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Tú, Clau, algo que quieras decir? Pues que nos sigan en nuestras redes, Tuterapia MX, y en nuestra plataforma, tuterapia.com. Pues muchísimas gracias. Yo les quiero agradecer que estén acá. Si les gustó el capítulo, suscríbanse al canal, por favor. Y si quieren que hablemos de algún otro tema, déjanos en los comentarios. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.